Buen día, mi nombre es Daniel Alcántara y en esta ocasión estaremos hablando sobre la físico-química. Bueno, comenzamos. Desde el principio, la físico-química no se constituyó como una especialidad independiente de la química hasta principios del siglo XX, a pesar de que los aportes para esta ya habían sido bastante grandes en sus precursores. Pero se puede tomar como punto de partida la nueva especialidad, las fechas de creación de las dos primeras revistas que incorporan este, la físico-química como independiente. Tenemos la alemana, dirigida por Wolfgang Oswald, y a su vez la estadounidense de 1896, dirigida por Bancroft. Bueno, el término físico-química se aplica normalmente al estudio de propiedades como la presión de vapor, la tensión superficial, la viscosidad, el índice de refracción y la densidad, así como el estudio de los llamados aspectos clásicos del comportamiento de los sistemas químicos, como son las propiedades térmicas. Esta es una de las principales bases de la físico-química, el equilibrio en el estado de los sistemas, la velocidad de reacción del cambio del estado, los mecanismos de las reacciones, el fenómeno de ionización. En sus aspectos más teóricos, la físico-química intenta explicar las propiedades espectrales de las sustancias en términos de la teoría cuántica fundamental. Es aquí de donde parte el término de cuantos. La interacción de la energía con la materia, la naturaleza. En los enlaces químicos, la relación entre el número y estado energético de los electrones en los átomos y moléculas, y las propiedades observables en esos sistemas, y los efectos eléctricos, térmicos y mecánicos individuales de los electrones, protones sobre los sólidos y líquidos, estos en estados. En un poco de la historia del siglo XX, el químico británico John Dalton propuso su teoría atómica en 1803, perdón. Esta es la precursora, aunque esta no se establece finalmente hasta 1811, cuando el físico italiano Amadeo Avogadro deja clara la distinción entre átomos y moléculas en las sustancias elementales. En esa misma época, los conceptos de calor, energía, trabajo y temperatura empezaron a hacerse más precisos. El primer principio de la termodinámica, que afirma que el calor y el trabajo son interconvertibles, fue establecido claramente por primera vez por el físico alemán Julius von Mayer en 1842. El segundo principio de la termodinámica, según el cual se producen procesos espontáneos cuando aumenta el grado de desorden del sistema, fue enunciado por el físico matemático alemán Rudolf Clausius y su colega inglés Lord Kelvin en 1850 y 1851. Esos desarrollos facilitaron la interpretación de las propiedades de los gases, que representan el estado más simple de la materia, en lo que se refiere al comportamiento de las moléculas individuales. Durante el periodo de 1860 a 1875, Clausius, el físico austriaco Ludwig Boltzmann y el físico británico James Clerk Maxwell indicaron cómo explicar la ley de los gases ideales, lo cual había sido desde tiempos atrás un gran problema para toda la comunidad física de ese tiempo, en términos de una teoría cinética de la materia. En este principio emergieron las posteriores aportaciones de la cinética de las reacciones y las leyes del equilibrio químico. La aplicación en 1875 del primer y segundo principios de la termodinámica a las sustancias heterogéneas por parte del físico matemático estadounidense Gibbs y su descubrimiento de la regla de las fases dictaron las bases teóricas de la fisicoquímica. El químico alemán Wagner Nernst, que enunció en 1906 el tercer principio de la termodinámica, apuntó una última contribución del estudio de las propiedades físicas, de las estructuras moleculares y de las velocidades de reacción. El periodo clave para el desarrollo de la fisicoquímica fue entre 1900 y 1930, con la elucidación gradual de la teoría cuántica. En 1897, el físico alemán Max Planck había propuesto que la energía de ciertos sistemas
se cuantiza en unidades discontinuas, igual que la materia aparece en unidades discontinuas, los átomos. En 1913, el físico danés Niels Bohr demostró que el concepto de cuantización sirve perfectamente para explicar el espectro del hidrógeno atómico. En 1926 a 1929, el físico austriaco Erwin Schrödinger y el físico alemán Werner Heisenberg desarrollan la imagen de la función de onda, una expresión matemática que incorpora la dualidad electrónica onda-partícula, e indicaron cómo calcular propiedades útiles a partir de esta función. Las principales subdivisiones de la fisicoquímica son la termodinámica química, la cinética química, el estado gaseoso, el estado líquido, las disoluciones, el estado sólido, la electroquímica, la química de los coloides, la fotoquímica y la de termodinámica estática. En la actualidad, la fisicoquímica es un campo de investigación muy activo dentro de la química. La electroquímica, la química de coloides y la fotoquímica son importantes en muchas fases de la industria moderna. Por ejemplo, la revolución actual de los ordenadores cuánticos o computadoras y de las comunicaciones no podría haber existido sin los productos químicos, cristales y aparatos especiales desarrollados durante la investigación de esas ramas de la física química, como lo son el estudio del bosón de Higgs, el cual nos hizo desarrollar este gigantesco colisionador de hadrones por parte del CERN. Y bueno, todo este centro de desarrollo sigue con las teorías actuales de la físico-química, las cuales son bastante importantes para el desarrollo de la teoría unificada del todo.